Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Como siempre, un placer recibirlos en esta su casa, la Casa de Temas de Familia, siempre llevándoles maravillosas temáticas que sabemos que son de su interés y que de una u otra forma les va a servir para mejorar su calidad de vida, su desarrollo como seres humanos, conocerse un poquito más, como este tema que vamos a trabajar hoy en Temas de Familia. ¿En algún momento se imaginaron que la astrología y la psicología podrían ir cogidas de la mano? Pues precisamente ese es el tema hoy en Temas de Familia, la psicología astrológica. Y por supuesto tenemos una especialista en este tema que nos va a desenvainar un poquito de qué se trata, en qué consiste y sobre todo cómo aplicarlo a nuestra vida. Bienvenidos. La astrología y la psicología gozan cada vez más de mejor vinculación. Una y otra se complementan para dar luz a la andadura del autodescubrimiento o realización de uno mismo. La astrología psicológica es la fusión de dos conocimientos que tratan de responder las tres preguntas: ¿dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy? Es una práctica terapéutica que utiliza la carta astral para mostrarnos tendencias de la personalidad. A diferencia de la mayoría de las psicologías que parten de los cuadros patológicos, la psicología astrológica parte de un concepto de un ser humano orgánico, autorregulado y por lo tanto subjetivamente sano. El tema central de la psicología astrológica es precisamente la búsqueda de razones por qué las personas se sienten enfermas. Para ampliar un poco este tema, para darnos esas herramientas que necesitamos y conocer un poco más en qué consiste la psicología astrológica, hemos invitado a la doctora Nayibe Campo Carrillo, quien es psicóloga y especialista en este tema. Doctora, bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo está? Bueno, estoy muy bien, muchas gracias. Un placer tenerla con nosotros en nuestro programa. Gracias, igualmente, es un placer. Me imagino que los televidentes se estarán preguntando lo mismo que yo. ¿Qué es eso de psicología astrológica? Bueno, sí, realmente no hay mucha claridad sobre el tema, pero es muy importante para poder entender, saber que el pionero y el gran investigador que propuso esta escuela es Carl Jung, que fue un psicoanalista representante de esta escuela en Zurich. Él fue discípulo de Freud. Y bueno, él siempre buscó ese orden en todo lo que es el conocimiento. Y eso es la psicoastrología, es buscar y aportarle al ser humano ese orden de todos los sucesos en su vida. Es un autodescubrimiento, ¿no? Definitivamente. ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué sirvo? ¿Hacia dónde voy? De pronto, esas son las interrogantes que podríamos hacernos con respecto a esta área. Claro que sí, porque uno está inmerso en muchas inquietudes. O sea, imagínate un bebé, ¿cierto?, que llega y está recibiendo tantos impulsos y obviamente es como que estuviera desorientado. Entonces, cuando ya uno empieza a hacerse muchas preguntas, pues esta es una herramienta en esa etapa de crecimiento para entender, digamos, situaciones de la vida. ¿Se relacionan entonces estas dos carreras o profesiones, por así decirlo, manera de ver la vida, muy diferentes entre ellas, pero que cuando se une de pronto hacen un total maravilloso de autodescubrimiento, unir la psicología y unir la astrología? Cada una por aparte de pronto son desenvolvimientos diferentes, carreras diferentes, maneras de ver la vida diferente. De pronto una pensaría que la psicología es obviamente una área más de la medicina, de lo científico, de lo experimental, y la astrología un poco más del universo, de lo que de pronto existe pero que no se ve y hay que creer en eso que no se ve. Además, siempre hay como una diferencia, de las ciencias más antiguas, y hay muchísimos textos en donde se representan, digamos, los principios en los que se rige, como es el principio de la sincronía, que ese fue el aporte y el descubrimiento
de Carl Jung, porque la estadística, que bueno, es en lo que se basa la ciencia, ¿verdad?, tradicional, no puede describir lo que es verdaderamente el ser. O sea, se perdería mucho de la esencia del ser. Entonces, bajo este principio de lo que es la sincronía, definitivamente uno puede entender mejor a cada ser humano. O sea, ¿qué quiere decir lo de la sincronía? Que el momento en que uno nace, el momento en que cada persona nace, imprime unos códigos, imprime toda una información en su carácter, en su forma de ser, y es como esto que estamos haciendo, como algo que se representa en una cinta, en una grabación, y en la medida que va, ¿cierto?, la vida va desenvolviéndose, es así como esa película, que va, se va desarrollando. Entonces, dentro de lo que es esta herramienta, uno empieza a ver por dónde va la película. Depende en qué momento llega la persona. Entonces, ahí uno ubica ese Pero momento. el tema, por ejemplo, me causa sensación esto que está diciendo doctora Nayibe, porque uno siempre piensa que uno viene ya con un chip, ¿verdad? Porque tiene los genes hereditarios, porque ya viene con ese código de impresión de algo, porque ya viene de pronto destinado a hacer algo. Si los papás lo ponen entonces en clase de música, va a ser el músico, porque ellos quisieron que fuera músico. Pero aparte de eso, tenemos que guiarnos siempre por ese camino de los genes, de la herencia, de lo adquirido, de lo heredado, de lo que va impreso ya en ese código, o podemos cambiar esa regla de 3. Conociendo un poco más esta vinculación de la psicología con la astrología, ¿podríamos cambiar entonces un poquito esa regla de 3 de que todo tiene que ser heredado y todo tiene que ser adquirido? Totalmente, o sea, definitivamente uno tiene la herramienta de la transformación y la decisión de superar de pronto algunas debilidades o algunos traumas, ¿verdad?, que quedan allí grabados en todos esos códigos y que a veces lo inhiben a uno, a veces también le exaltan ciertas cualidades que no son las que uno quisiera. Entonces, o de pronto para las que más sirve, y para las que uno más sirve de pronto están ahí guardaditos y no las exaltan, ¿no? Correcto, sí. Y también poderse ubicar, porque a veces, bueno, uno quisiera por alguna razón, porque de pronto los papás quieren que sus hijos, por ejemplo, realicen sus sueños, pero no es lo que propiamente se le facilita a esa persona. Entonces, cuando uno entiende dónde está ubicado el sol, que es lo que más representa el ser, por ejemplo, se le facilita más esas decisiones a la persona. Porque alguien que, bueno, sus papás quieren que sea matemático, pero su sol está en un área muy creativa, muy cerca de la naturaleza, o sea, como con otra perspectiva, o sea, definitivamente va a ser muy difícil, ¿verdad?, que esa persona sea feliz. Claro. Y lo que siempre se busca es esa felicidad, además de ese conocimiento. Pero entonces ahí hay errores en la crianza de los hijos. Sí. Los padres cometemos errores en la manera como criamos a nuestros hijos, porque aparte de ya ir absorbiendo esas circunstancias de vida que por generaciones conocemos, que van a ir impresas de pronto en ese chip que usted mencionaba en el desarrollo de los seres humanos, como las circunstancias biológicas, hereditarias, genéticas, adquiridas, que se van presentando en nuestra vida. La crianza de los padres juega un papel fundamental en ese desarrollo de los niños y de la juventud hoy en día. Estamos cometiendo de pronto errores que estamos haciendo que esto se salga del curso que, no sé, por astrología o por ya transformación, como usted mencionaba, también podríamos ir cambiando. Claro, porque definitivamente los padres proyectan en sus hijos. Muchas veces proyectan lo que no les gusta de ellos. Muchas veces proyectan lo que no fueron y quisieran ser. Entonces, cierto, hay que saber guiar respetando pues lo que su hijo verdaderamente busca, para que pueda realizar su misión, su propósito. Porque esto de la psicoastrología está muy relacionado
con lo que es el propósito de vida, Ok. con lo que es el propósito de cada persona. Háblenos de esa relación que hay entre estas dos áreas, la psicología y la astrología. Ya hemos hablado de cómo se diferencian, sí, porque son dos áreas completamente diferentes, Sí. pero aquí las estamos uniendo y de alguna manera ellas se relacionan y se convierten en una sola área. Claro. ¿En qué punto se unen? Bueno, hay unos arquetipos, o sea, definitivamente hay que basarse en Jung. Entonces, Jung, él propuso todo lo que es el inconsciente colectivo. Y en su teoría, su teoría se basa en lo que son los arquetipos. Los arquetipos vienen siendo códigos que por alguna razón se exaltan en una persona, ¿verdad? Por alguna razón son como esos personajes que influyen en las motivaciones, que influyen en las decisiones, que influyen como en lo que esa persona va creando. Lo que hoy en día podríamos denominar de pronto esa aptitud o ese don que tiene cada ser humano, ¿podría ser? Digamos que algo parecido. Para mí no es fácil definir este tema, este término de arquetipo. O sea, definitivamente no es fácil entenderlo. O sea, esto es como de muchos años de estudio. Sí, es como. Pero lo más cerca de poder definir un arquetipo es como una motivación. Okay. Una motivación, pero que eso está en todo ese inconsciente colectivo, no solo aquí en Barranquilla, sino en la India, en África. O sea, es algo que está en todos los seres humanos, pero que por alguna razón en ciertas culturas se activan más unas que otras. Bueno, hablando de África, por ejemplo, bueno, el esclavo, ese es un arquetipo. Entonces, en algunas personas está más activo, hay otros como es el víctima, está el inocente. Ok, el sumiso, el líder. Correcto. Hay que saber que el inconsciente, bueno, esa es una ley del inconsciente, es identificarse con lo que está excluido. También a través de este principio uno puede entender qué es lo que pasa en la personalidad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es el adicto, que es otro arquetipo. Okay. Es otro arquetipo, o sea, y entendiendo no solamente el que fuma, sino adicto a todo. Todo, claro. A todo, a la comida, o a comprar, o a qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, pero ese adicto se identifica al trabajo, se ha identificado con lo excluido. ¿Ya? Entonces muchas veces, entre más uno le diga a alguien no hagas esto, más lo hace. Por eso es porque viene con ese chip ya ahí, como usted mencionaba hace un rato, ya viene de pronto con ese código impreso. Claro, porque ese es un principio del inconsciente, identificarse con lo excluido. Entonces, para poder entender lo que es la psicoastrología, uno tiene que saber que es liberar, hay una necesidad de liberar lo que hay en el inconsciente. Y obviamente no es fácil entenderlo, no es fácil realizarlo. Porque y pienso que además los televidentes estarán así como, bueno, ¿y de qué están hablando hoy ahí? ¿Cómo es este proceso? Sí. Vamos a ver cómo se relaciona. Y de pronto vamos a ir mostrándoles ejemplos prácticos a los televidentes donde podamos de pronto darle las herramientas para que ellos entiendan un poco más este concepto de psicología y astrología. Claro. Comencemos entonces a darle algún ejemplo a los televidentes de lo que sería esta combinación de esta área ya unida. Claro, o sea, antes de eso, bueno, yo respeto mucho a todos los profesionales, ¿verdad? Todas las personas que siempre han aportado un conocimiento. Pero bueno, cada quien tiene como unas áreas, como unas dimensiones. Lo que es la psicoastrología no es propiamente definir como, bueno, qué le va a pasar a esta persona, ¿verdad? Como algo predictivo, o sea, es algo mucho más profundo. Okay. Entonces es muy importante entender que no se trata de eso, no se trata de una adivinación o algo así. Acaba de tocar un punto interesante, claro que sí, porque de pronto muchos caemos en ese error de pensar que nos van a predecir el futuro. Correcto. Basándose de pronto en un pasado y en nuestro comportamiento actual, ¿no? Sí. Pero aquí no se trata de adivinanzas, no se trata. Ni de predecir
ni de pronto de brujería, ni nada por el estilo. Correcto. Esto es una ciencia, además, Es una ciencia. milenaria, que no es de ahora, milenaria, y precisamente que se ha unido con otra maravillosa que es la psicología, que es el estudio del ser humano, Sí. y que dan de pronto el trabajo maravilloso de estas dos áreas. Pero sí quiero saber cómo trabaja. ¿Cómo Muy trabaja bien. la psicoastrología? Astrología. Y cómo se puede desempeñar en el diario vivir de cualquier persona que en este momento nos está viendo Correcto. y quiera conocer. Hombre, Correcto. yo quiero saber cómo trabaja porque realmente me interesa. Correcto. No porque cree en predicciones, no porque necesite saber qué va a pasar en mi futuro, no porque el por qué hice en mi pasado tales y tales acciones. Correcto. A mí, sino- en mi caso particular, yo lo miro, lo enfoco mucho también desde la salud. Ok. Porque ahí cada persona en esa sincronía tiene, digamos, una relación en donde hay ciertas sales, ciertos elementos que le van a dar una estabilidad. Entonces, eso también es parte de la psicoastrología porque, por ejemplo, Schussler fue un investigador que a través de las cenizas de muchas personas, él encontró que había una particularidad. Y la particularidad es que al nacer en un momento específico, en esas personas, o sea, después de él medir esas cenizas, había una carencia en particular. Por ejemplo, los que nacieron en julio. O sea, él no solamente fue una persona, fueron muchas personas de ese ciclo en donde él determinó que había una carencia de calcárea flórica. ¿Qué significa? Calcárea es una sal, o sea, un mineral que está dentro de lo que es la célula. Tú sabes que biológicamente lo necesitamos para estar bien, para tener energía, para tener vitalidad. Entonces, yo enfoco mucho lo que es la parte biológica, lo que es la parte de la salud, porque bueno, me he orientado mucho a lo que es además de psicoastrología, psicología médica, o sea, tratar de entender la emoción y la somatización. Y el comportamiento. Y el comportamiento, claro. Claro que Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchas formas de enfocarlo. Hay una forma de enfocarlo en el niño, entendiendo qué necesita ese niño en particular para poder expresar su ser, sus emociones. Y bueno, eso lo determina, como te decía, ese ciclo, ¿no?, en el que nació el niño. Ok. Doctora Nayibe, tenemos llamada de televidente. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, Patri, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, ¿cómo es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Temas de Familia. ¿Qué te parece este tema? Interesante, Patri, estoy viendo el programa y me he dado cuenta que quizás este tipo de psicología me puede ayudar con una fobia que yo tengo. ¿Con una qué? Una fobia que yo tengo. Una fobia que tú tienes. ¿Qué clase Sí. de fobia tienes, Daniela? Te cuento, le tengo pavor a volar en avión. A volar en Entonces, avión. Sí, nunca he podido como conocer muchos lugares, siempre me... ¿Y entonces cómo haces para transportarte de No, una ciudad todo a por otra? tierra, todo por tierra. Nunca ¿Todo por conoceré tierra? París. Aunque Sí. te demores un poquito más. Sí, de 50 horas. Y creo que nunca conoceré París hasta que no pueda superar esto. Entonces, escuchando a la invitada, quería saber si este tipo de psicología se me podía tratar, no sé, con alguna terapia como para poder superar ese tipo de fobia. Interesante tema, Daniela. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Es posible de pronto que la psicoastrología sirva para diferenciar o para saber por qué tiene esta clase de inconvenientes nuestras televidentes y si hay alguna solución posible? Sí, o sea, bueno, como tú sabes, es muy importante conocer la fecha en que ella nació. Daniela, ¿estás por ahí todavía? ¿Qué fecha naciste, Daniela? El 30 de enero 30 de enero ¿de qué año? del 89. Del 89. ¿Estás joven todavía? Está joven. ¿A qué hora naciste? A eso de las 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana, 2 de la sí. mañana. Bueno, ¿tú recuerdas en qué momento te apareció este temor o surgió este temor? Porque de todas maneras, como enfoque psicológico, hay que saber el determinante, ¿cierto? O sea, ¿qué pudo desencadenar ese temor? Claro, tiene que haber un
un momento de clic, De clic, ¿verdad? sí. Que fuera el que sacudiera ahí eso que de pronto estaba guardadito, Daniela. ¿De pronto te acuerdas a partir de qué momento o sucedió algo en tu vida o en algún familiar tuyo que a partir de ahí tú tuvieras ese temor a viajar en avión? Pues yo creo que fue a raíz de un preinfarto que sufrió un tío cuando era joven, estando en un avión. De pronto, o sea, es como el recuerdo más significativo que tengo. Y de pronto lo tienes relacionado, ¿no? Exacto. Ok. Correcto. ¿Puede ser posible? Puede ser posible y allí pues uno va a ese momento en que se produjo ese impacto y digamos concientizarlo. Hay técnicas como son dibujos, eso se usa mucho dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la psicoastrología, la interpretación de los sueños, como vivir esos sueños en los distintos roles, hasta ver, bueno, ¿qué quiere decir eso? O sea, muchas veces están sentimientos de culpa, entonces poder liberar, ¿no? Toda esa ansiedad que quedó grabada en ese momento. Para poder solucionar Para ese poder impasse. solucionarlo. ¿Qué tiene que ver entonces la fecha de nacimiento con esta vivencia que ha Con esta causado vivencia, bueno, un temor en su vida? Ella es un acuario y una cualidad del acuario son los miedos. O sea, acuario es uno, bueno, estamos de hecho en la era de acuario, en donde el grupo es lo que rige. Y bueno, ese es un mensaje también muy importante porque dentro de ese orden, ¿cierto? Que es la era de acuario, o sea, la era de acuario es lo que permite hablar de estos temas. O sea, ya no es la época en donde todo era como escondido. Entonces, la televidente Daniela, ella es un acuario, es una representante de esta era. Y ella necesita liberar algo de su grupo familiar. Entonces, tienes como esa misión, ¿verdad? Como a través tuyo, a través de ese miedo, que todos puedan expresar sus propios miedos. Y bueno, también por la hora en que tú naciste, hay una tendencia a la rigidez y a buscar esa seguridad, porque esa es una hora de tierra, es una hora de tierra. Y por ser tierra, eso da una cualidad de ser fijo, ¿Cuál es el ascendente de Acuario? Bueno, por la hora, el ascendente de ella es un ascendente Capricornio. Aunque no tengo aquí, ¿verdad?, lo que es las herramientas para exactamente ver los aspectos en tu mandala zodiacal, como le llamamos, que bueno, también se le conoce como la carta astral. Pienso que estás regida en tu personalidad por Capricornio, que además también tiene una característica de tierra. Y el sol tuyo se ubicó en la casa de tierra, que es la número 2, y es muy fija, o sea, le teme a los cambios. Le teme a los cambios y imagínate, ocurrió en un avión. Entonces, obviamente entonces le temen aún más a lanzarse a ver qué pasa. Es decir, sí, yo le tengo temor de pronto a las cucarachas, pero yo me lanzo a botarla de mi casa o a tirarla por la ventana o alguna cosa con ella, pero me lanzo. Sí. Por no lo menos, salgo mira, corriendo. Daniela, hay un órgano que tú tienes que cuidar mucho. O sea, ese órgano, ¿cuál es? Es el riñón, porque de acuerdo a la hora en que nacemos, tenemos un órgano que recibe todas esas impresiones. En tu caso, tu riñón recibe muchas de las experiencias que tú vives. ¿Y qué afecta al riñón? Le afectan los miedos. Entonces tú analiza, por ejemplo, cuáles han sido tus enfermedades, en qué has somatizado, no solamente ese temor, ¿cierto?, que obviamente es el área psicológica, sino mira qué dice tu cuerpo. Y mira tu cuerpo y mira qué te dice, y a través de esas sensaciones te vas dando cuenta en qué momento aprendiste a manejar las situaciones que te estresan de esa forma. O sea, vas concientizando no solo de tus emociones, sino de tu cuerpo.
Entonces, bueno, ese es apenas un aspecto, ¿no? Y una cita completa más adelante, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer una pausa. Sí. Daniela, gracias por comunicarte con nosotros. Recuerden que pueden llamar al 368-1868 si de pronto quieren alguna asesoría con respecto a este tema que estamos hablando, psicología astrológica, hoy en temas de familia. Y regresamos en pocos segundos, ya volvemos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Temas de Familia. Muy bien, de regreso nuevamente con ustedes en Temas de Familia. Hoy psicoastrología, precisamente la unión de estas dos áreas que están haciendo maravillas hoy en día, que de pronto no son muy conocidas cuando se unen y forman un todo, pero hoy queríamos precisamente traer una experta en este tema para que nos ampliara esta información, para conocer un poco más cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, de qué manera actúa esta unión de la psicología y de la astrología, y no necesariamente tiene que ser la predicción del futuro. Correcto. La brujería ni este tipo de cosas que de pronto ustedes en su casa pueden estar pensando, no, es conocer un poco más al ser humano en su desarrollo, en su evolución, saber que sí venimos con algo marcado, pero que podemos llegar a una transformación en el andar de nuestra vida. Correcto. Para cambiar precisamente lo que de pronto ya está marcado, como en una película que usted mencionaba, sí. Y que de pronto podemos cambiar ciertos apartes de ella para mejorarlos. Convertirnos en el escritor. Convertirnos en el escritor, ¿verdad? Sí, en ese titiritero que podemos manejar nuestra vida de una manera productiva, y decidir, muy a nuestro favor. Y decidir qué personaje queremos hacer. Si queremos ser el protagonista o por el contrario el papel secundario. Correcto. Muy bien, hablamos además que nuestra televidente Daniela llamó con respecto a este tema, y por eso quiero enfocarme en lo que es la carta del año, la carta natal. Y usted lo mencionaba antes de la pausa también, precisamente porque la televidente le dio su fecha de nacimiento. Correcto. Esto tiene que ver con darle cualquier fecha de nacimiento y a partir de ahí ver qué signos somos, qué ascendente tenemos, cómo sería nuestra personalidad de acuerdo a esto. Sí, porque digamos que para poder entender bien lo que es esta fusión entre la psicología y la astrología, hay 3 componentes, bueno, 4 componentes. Tenemos las casas, tenemos los signos y tenemos los planetas. Casas, signos y planetas. ¿Cuáles son las casas? Las casas son las circunstancias, ¿verdad? Las que influyen en todas las personas, como las casas, por ejemplo, económicas, las casas de la personalidad, las de la familia. Son 12 casas porque son 12 signos. Okay. Entonces cada uno rige una determinada área de la vida: la salud, el trabajo, la pareja, la profesión, o sea, todo aquello que nos interesa. Y entonces, son 12, así como son 12 signos. Correcto. Okay. Son 12 áreas importantes que rigen en todas las personas. Por eso no podemos hablar de una psicoastrología solo por el signo, porque a través de esa carta astral tenemos todo ese mapa de todas esas áreas. Entonces, ¿qué recursos? Por ejemplo, si tenemos un planeta en esa casa 2, que es la casa del dinero, que a veces nos produce tanta inseguridad o cierto, como tanta incertidumbre. Hay planetas que vienen siendo esos órganos, que vienen siendo esas herramientas, algo así como yo siempre explico a las personas que son como esos gerentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que depende de ese planeta, sabemos cómo va a ser la experiencia. Cómo va a ser la experiencia con relación, digamos, solo al tema del dinero.
pero Ok. obviamente son ¿Qué 11. sería esa la casa? Sería la casa. Ok. Porque bueno, de pronto es un tema que es un poco más fácil de entender. Y si tenemos un planeta que está en su casa contraria, lo vemos que es un exilio. ¿Ya? Que está fuera que de está eso. fuera. Entonces la persona puede vivir frustraciones, puede vivir obstáculos, pero si tiene un buen planeta, obviamente esa herramienta va a ser más, le va a dar más facilidad, más empuje, menos miedos. Y cuando uno identifica en la persona todos esos planetas, porque son 9 que están distribuidos en esa carta astral, podemos ver esas cualidades del yo, porque están totalmente intrínsecas relacionadas con el yo. Entonces, imagínate, para un psicólogo que conoce esto, es tener como más de 100 test en un instante. Entonces es cuestión de tiempo, porque yo valoro Entonces mucho los facilita test. la situación, Claro. ¿verdad? Conocer este término y conocer precisamente cómo se forma, cómo evoluciona, de qué manera se desarrolla, es aprovechar el tiempo. Claro, yo valoro mucho los test porque eso uno lo encuentra en la formación. Pero imagínate cuánto tiempo tú necesitas para hacer un test. Mucho. Y muchas veces empíricamente no te describe el ser, porque hay muchas influencias. Pero en una carta astral tú puedes tener como 500 interpretaciones en un segundo. Entonces, obvio que Facilita la situación. Doctora Nayibe, tengo entendido que la psicología como tal siempre es como el estudio de las patologías, ¿verdad? Hablábamos de psicosis, hablábamos de pronto de bipolaridad, hablamos de pronto, bueno, de tantas patologías que están dentro del área de la psicología y de la psiquiatría como Sí. tal. Pero tengo entendido que la psicología astrológica Sí. se enfoca un poco más en lo sano, en buscar la solución, en aquello Sí. que es bueno. Es decir, Sí. tengo entendido que dice que está enfermo solo quien quiere estar enfermo. Es decir, ahí no existen patologías en la psicología astrológica. Pues sí se pueden descubrir, o sea, sí se puede descubrir como esos conflictos. Bueno, ¿y quién no tiene conflictos? Claro. Pues, Hacen parte de la vida, Hacen ¿no? parte de la vida, y eso uno lo ve a través de los aspectos. Aspectos quiere decir el sol si hace una cuadratura, si hace una conjunción, o sea, eso te da como esa interacción, o sea, esa dinámica entre todos esos planetas. Entonces, hablando de patología, bueno, sí, o sea, no es tanto uno ver la patología, sino entender por qué a veces es más difícil si hablamos de una pareja, ¿verdad? ¿Por qué para una persona es a veces más difícil tener una buena relación con su pareja? Y es repetitivo eso, ¿no? Y es repetitivo. Entonces, ¿qué influye aquí? Por lo menos yo lo he visto y es casi que una, podría decir yo, un principio, cuando hay conflicto, perdón, en las parejas, encontrar que el sol y la luna están totalmente opuestos en una persona, porque obviamente tú puedes hacer un estudio de esas dos cartas astrales. Claro. Y si de pronto tienen alguna relación o alguna atracción entre ellos, o si por el contrario, ¿no? O si por el contrario hay unos aspectos muy contradictorios que Y definitivamente entonces ahí son uno explosivos. antes de casarse o de empezar una relación debería la pareja Así. hacerse una... Es una recomendación. Una recomendación, Una recomendación, sí, a ver si el asunto va a durar o no va a durar. Sí, porque por eso dicen que el amor eterno dura 7 años. Pero entonces O 2 es predictivo esto, ¿no? Es predecible la situación. O uno se va a psicosear. Uno está enamorado de una persona con la que piensa de pronto puede compartir el resto de su vida, pero por recomendación uno va y se hace la carta astral y hace precisamente este proceso de psicoastrología y le dicen, hombre, definitivamente ustedes no son compatibles porque tú eres ascendente luna y tú sol y tú eres capricornio y tú eres Piscis y entonces ellos no se llevan bien por Sí, decir algo. O sea, uno Y sugiere, uno queda como predispuesto ante eso. puede ser, pero depende cómo uno se lo enfoque. O sea, uno definitivamente, si ve muchos aspectos contradictorios, la recomendación es que tome un poco más de tiempo para ver ¿Qué pasa? qué pasa.
¿cierto? O sea, que no se deje llevar como por esa atracción inmediata que puede surgir. Primípara. Primípara. De los Homo sapiens. Cierto que Sí. sí, instintiva. Muy bien, tenemos llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Anabel. Anabel, bienvenida. Yo les estoy llamando de Santa Marta, del barrio 20 de Julio. Qué bueno, programa Anabel. Qué programa tan bueno el de hoy. Gracias, Anabel. Un placer saber que nos están viendo desde todos los rincones del Caribe colombiano, además todo el país también y el resto de los países a través de nuestra señal satelital. Es importantísimo que estén siempre muy pendientes, sintonizándonos y qué mejor manera de vernos con temáticas tan interesantes. Sí, ¿Qué yo querías saber con respecto a este tema hoy, Anabel? Yo les estaba escuchando ahorita en el teléfono y precisamente sobre eso le iba a preguntar. Yo tengo 4 años de casada, Sí. pero yo a mi marido no me lo soporto porque tiene un carácter muy fuerte. Ese señor tiene, pero el carácter es como te explico. ¿Y ese carácter no lo viste antes de casarte? Pero es que, tú sabes que uno al principio es todo bonito, entonces te invitan a comer y son detallistas, pero ya viviendo juntos la convivencia es pesada. Así es. Entonces no es lo mismo que de pronto, como antes que él me iba a buscar a mi casa, ya es levantarme con él y entonces hacer el desayuno. O sea, las cosas cambian. Entonces, Así es. Yo Y quería que saber- espiche la pasta de diente por la mitad y no por debajo, y que deje el cepillo afuera y no lo guarde en el cajón, ese tipo de cosas. A él lo que le molesta más bien es es que la verdad yo soy un poquito más despistada, pero él sí es como que quiere que el desayuno él se levante y esté servido, pero que no, imagínate si nosotros nos acostamos juntos tarde y él quiere que yo me levante primero para preparar el desayuno. ¿Y por qué yo no se también levanta trabajo. él primero y te lo prepara a ti, por ejemplo? Eso es lo que yo le digo. Ah. Eso sí. Pero entonces yo quería saber si de pronto eso me podría ayudar para mejorar mi relación, porque yo en verdad lo quiero mucho. Ok, muy bien, muy buen tema No me también, lo aguanto, doctora pero lo Nayib. quiero. No nos cuelgues, Anabel, por si acaso necesitamos alguna información tuya adicional. Bueno, acá lo más importante que mencionan Anabel, a pesar de los choques, ¿cierto? Por la forma de ser y todo, y los cambios de actitud, lo más importante es que tú lo quieres. Entonces, yo te invito pues a como exaltar más y a basar más esa convivencia en ese sentimiento y procurar el diálogo. Obviamente sería muy importante saber tanto la fecha en que nació él, la fecha en que tú naciste y si hay circunstancias, ¿no?, que de pronto lo están estresando a él o están estresando a la pareja y poder, digamos, basado en eso, hacer las recomendaciones, porque definitivamente hay que saber que no es lo mismo, ¿cierto?, un noviazgo a un matrimonio. Y eso es parte de la madurez de la vida, que no se va a esperar siempre lo mismo, ¿cierto?, ese romance, sino poder saber entender las diferentes fluctuaciones que cada persona vive. Y fíjate, el tema del campo magnético, que para los rusos ellos le dan tanta importancia, y cada ser recibe esa influencia, esas tormentas magnéticas a través precisamente de esos planetas. La energía, ¿no? Y la energía, sí. Entonces, eso hace que, por ejemplo, para una persona, que puede ser el caso de tu esposo, se exalte muy fácilmente, además porque de pronto aprendió eso en su casa, aprendió eso de su papá, y esa influencia cultural Y de es un un comportamiento de machismo. pronto repetitivo, ¿no? Claro, y dentro de una cultura machista, en donde, cierto, La es mujer tiene posición que hacerle el desayuno, el almuerzo, la comida, Correcto. recogerle la ropa. muy dominante y si es una persona con una mente rígida, entonces como que va a querer seguir en esa pauta. Pero por eso te digo, si hay amor, con ese amor tú puedes hacer muchos cambios y sobre todo dialogar y llegarle a él en los momentos en que no estén tan exaltados Claro, los dos. eso es un buen consejo. Sí. Claro que sí. Sí. Bien, Anabel, espero te haya servido este consejo importantísimo, que el sentimiento es primordial y si uno sabe manejar con ese sentimiento una buena comunicación con la pareja, entonces hay un gran trayecto ganado ahí. Con esto vamos a hacer una siguiente pausa para comerciales.
regresamos con más porque yo quiero aprovechar a la doctora Nayibe aquí y quiero saber, dependiendo de mi hora de nacimiento, el lugar y todas estas cosas, estos daticos, saber precisamente mi carta astral. Ya volvemos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Bueno, ahora sí. Yo soy una mujer cartagenera que nací el 7 de julio de 1973, a la 1:30 p.m. aproximadamente. Ok, o sea, bueno, naciste en una hora canceriana. ¿Qué te favorece a ti? O sea, ¿te favorece que naciste en un país que está regido por el signo cáncer? Entonces, Colombia está regido por el signo cáncer. Colombia está regida por el signo cáncer, entonces es una dimensión que a ti te facilita porque prácticamente lo que encuentras aquí está muy relacionado con lo que es tu esencia y tu sol, que obviamente habla de ese ser y de lo que tú viniste a crear, está en el lugar correcto, ¿cierto? No estás en el No lugar estoy en el lugar equivocado. A pesar de que sí te gusta explorar, de que sí te gustan nuevas ideas y siempre, ¿verdad? Estás como tras ese conocimiento, como descubrir y no solo eso, sino transmitirlo sobre todo para tus seres pues, más cercanos, porque me imagino que tienes una relación muy cercana con tu mamá. Sí. O sea, porque para una canceriana... Que también es canceriana. Que también es canceriana. Yo nací el 7 de julio y mi mamá nació el 8 de julio. Imagínate, o sea, unas coincidencias ahí que además debe permitirles una buena comunicación, ¿cierto? Sí. Entonces siempre está ahí tu mamá y ha sido tu modelo y piensas mucho en ella, porque bueno, eso es parte de lo que es la canceriana. Además que la coincidencia en este tema, no sé qué otros temas tú has realizado en tu trabajo, pero fíjate que este por lo menos es un tema de familia. Sí. Entonces, cáncer rige la familia. Cáncer rige como todo eso, ¿cierto? Todas esas memorias que están, digamos, algo así como genéticas, pero sobre todo como lo que tiene que ver con ese comportamiento que ha regido en tu grupo familiar. Y es una tendencia a esa protección, que es lo que busca una persona canceriana. No es solamente mamá de sus hijos, sino de todo aquel que está cerca de uno. De todo aquel que está cerca de uno. Entonces fíjate el por qué te llama la atención este tema y lo desarrollas muy bien, sí, me parece. Sí, es que ahora que estábamos en comerciales me preguntaba si yo tenía algún conocimiento sobre el tema y no, realmente lo que hemos investigado precisamente para este programa. Exacto. Pero no, es que me llama la atención, de pronto es no curiosidad morbosa, no, es de pronto curiosidad del conocer, del saber de pronto no el por qué, sino el para qué suceden las cosas en la vida de uno y pienso que es fundamental. De pronto la diferencia de esas dos preguntas con la diferencia de que puede llevarnos a las respuestas de eso. A veces uno en la vida le suceden situaciones adversas, difíciles, complejas y uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué está pasando? Y no preguntarse el por qué me está pasando esto a mí precisamente, sino para qué en la vida mía y de las que están, hay personas que están a mi alrededor, ha llegado este evento, ¿verdad? Correcto. Sea positivo, sea negativo, sea bueno, sea malo. Correcto. Entonces, pienso que es como aprender a diferenciar de no el por qué nos pasan las cosas, sino para qué nos pasan las cosas. O sea, fíjate que este es un tema que, como te decía, se puede ver desde tantas formas, desde esa orientación, por ejemplo, solo del lugar. Si una persona está en el lugar correcto, sí le va a favorecer como otra cultura, pero en el caso tuyo, tienes un muy buen aspecto ahí. ¿Qué otra influencia está en este momento en tu carta astral?
o sea, tienes uno de los mejores planetas a nivel de ese aspecto actual que se llama Júpiter. Júpiter está en este momento en el signo de Cáncer. Y bueno, si miramos un poco ¿Y eso más, qué me beneficia? te beneficia como le está beneficiando a Colombia. O sea que si a Colombia le va bien, a mí me va bien también. Sí, pero me iba a referir solamente al tema de la visa, por ejemplo. Sí. O sea, fíjate, en este momento en particular, que ya no nos vayan a pedir visa en Europa, no es casual, Ok. porque Júpiter rige... Que hayamos clasificado para el Mundial no es Correcto, casual. no es casual, porque Júpiter rige ese contacto con el exterior. Ok. Además, con ese yo ideal. Y a través de tus sueños, a través de si tú quieres escribir, tú puedes ver, perdón, cuando estabas pequeña, cuál era tu ideal, porque en este momento va a estar manifestándose en ese, pues a través de ese inconsciente en tus sueños y en aquello que tú vas a anhelar y en tus estados de ánimo, e inclusive en la salud, ¿verdad? Entonces, es muy importante bueno, también para aprovechar este momento, cuidar mucho lo que tú comes, porque es muy importante liberar también de toxinas, no solo físicas, sino también psicológicas, ¿no? O sea, aprender a canalizar, porque cuando yo digo tormenta magnética es así, o sea, uno tiene una serie de influencias que obviamente pueden exaltar y a veces hasta volver irritable, entonces tener una forma de canalizar todo eso, o sea, para manejar las presiones, ¿no? de cada día. Ok, bueno, y la siguiente consulta, ya cuando acabemos el programa, por este momento vamos a hacer una siguiente pausa para comerciales. Al final, conclusiones finales ya y muchas recomendaciones en este aspecto para nuestros televidentes. Doctora Nayibe, ya volvemos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Estábamos hablando que si había algo que decir para el futuro, ¿no? Uno siempre quiere de pronto tener esa curiosidad de saber un poco más de qué va a pasar, no para psicosearnos ni para estar predispuestos, sino simplemente por curiosidad, por saber un poco más sobre este tema. Bueno, como yo les decía, la psicoastrología propone a través de sus herramientas como entender ese orden. Y fíjate que a veces hay personas que nacen en un momento, en una, digamos, casa que les favorece muchísimo, porque es una casa de reconocimiento. Y digamos, en el caso tuyo ha sido más fácil por la hora en que tú naciste. O sea, no solamente ser una canceriana tradicional, que obvio es la que va a querer su familia, querer su hogar, sino que la vida siempre te va a colocar en situaciones en donde vas a tener un impacto más global, porque en ese trayecto, en ese momento, tu sol ya no, por la hora en que naciste, no está en la casa de Sagitarios, que es la 9, sino ya está en un área mucho más de influencia, o sea, mucho más podríamos decirlo, de ese desarrollo profesional, pero que siempre está ligado con esos temas afectivos. Entonces tú estás en ese momento. Obvio que eso es un periodo, ¿verdad? Un periodo, y sin referirme a tu caso, otros casos en donde hay personas que nacen con esa característica, esa influencia,
pero que definitivamente a veces el tiempo ya va mostrando otras necesidades. Más con relación a la pregunta tuya que te inquieta un poco de qué va a pasar. Sí. Entonces, en ese pasar, ese sol y digamos tu ser va a ir buscando otras cosas, porque van a ir surgiendo otras necesidades. Y porque la energía precisamente va a ir variando, va a ir ese campo variando. magnético del cual usted hablaba también. Va a ir variando. Entonces, uno no se puede aferrar, o sea, a ciertas cosas. Uno tiene que aprovechar lo mejor de cada momento. Vivir el presente. Vivir el presente. Entonces ese es mi, digamos, resumen, Sí. si estamos que es vivir el presente, saber agradecer, tener ese amor, porque eso es la mejor actitud para, digamos, ser feliz, para vivir en armonía, para lograr esos cambios, porque, bueno, aunque suene así un poquito extraño, pero definitivamente, aunque los planetas están aparentemente muy lejos, están dentro de Muy nosotros. cerca también, claro. Los tenemos cerca y podemos influir en ellos. Y ellos en nosotros Y ellos en muchísimo nosotros. también. Doctora Sí. Nayibe, el tiempo se nos ha agotado desafortunadamente. Bueno. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias. por brindarnos una experiencia diferente, una opción diferente y una manera diferente de ver la vida con la psicoastrología. Un teléfono suyo donde los televidentes se puedan comunicar y aprender más sobre este tema. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, también he disfrutado mucho. Espero que en este momento puedan entender un poco más este tema y el teléfono es 378-4554. Ok, fácil, sencillo, un teléfono fijo, gracias, que pasen un Bueno, feliz día. gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos, 10:30 de la mañana los espero y sigan con Telecaribe y toda su programación. Chao.